Hola, bueno, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente contigo el día de hoy y hoy traigo un tema súper especial y quizás un poquito más personal, por así decirlo. Y hoy te quiero contar un poco acerca de mi mayor error como emprendedora y también podría decirlo como coach. ¿Por qué? Y sobre todo quiero compartir esto contigo porque si tú eres una persona, una mujer profesional que está emprendiendo y tienes mucha inseguridad, te cuesta emprender justamente porque dudas de tus capacidades, esto es algo que te va a ayudar porque afuera muchas personas, cuando recién empezamos este camino, eh, hola Lisbeth, creo que es, eh, cuéntanos desde dónde te conectas. Entonces decía, muchas personas cuando recién emprendemos, ¿qué es lo primero que aprendemos? Aprendemos ciertas técnicas que nosotros creemos que eso es lo que nos va a ayudar a tener seguridad. Y un poco esto es de lo cual te quiero hablar para que no cometas estos mismos errores y sobre todo para que a ti no te pase esto. Quiero evitarte esto. ¿Y qué es este mayor error que yo cometí? En su momento, cuando yo recién empecé mi camino como emprendedora, si habrás leído mis posts o ya me conoces desde antes, sabes que una de las cosas que mayormente me pasaba era que tenía mucha inseguridad al momento de salir, dudaba mucho de mis capacidades, no sabía lo que quería, cada vez que tenía que hacer ciertas cosas me detenía, no avanzaba, entonces era muy insegura. Y en ese camino, buscando cómo ser segura para poder emprender de esa manera, me pasó que conocí ciertas estrategias y unas de ellas eran estas técnicas que nos enseñan sobre afirmaciones, declaraciones, afirmaciones, técnicas de reprogramación mental que en su momento, no te voy a negar, me ayudaron muchísimo, que incluso mis primeros años, cuando yo estaba ya coachando, había clientes con quienes yo compartía estos conocimientos, compartía estas técnicas y me pasaba que yo no entendía por qué, si yo las podía aplicar, si a mí me habían dado tanto resultado, por qué ellas no podían, por qué les costaba tanto ponerlas en práctica. Y esto me pasaba constantemente, que, que muchas de ellas se quejaban incluso y me decían, es que es demasiado, es que no puedo. Y claro, a mí me generaba como esa curiosidad de, bueno, ¿por qué yo sí lo puedo hacer? ¿Por qué yo sí soy capaz de permanecer en esto, pero hay otras personas que no? Y con el tiempo también me he encontrado con otras clientas que lo mismo me cuentan. Me dicen, yo he aprendido todo esto lo aplico, pero a la hora que comparto con otras personas, ellas no lo hacen. Y este era mi mayor error, que yo no entendía el por qué pasaba, hasta que también me empezó a suceder a mí. Por mucho tiempo, sí, yo había aplicado, era constante, disciplinada, lo hacía, tuve resultados, pero llegó un momento donde como emprendedora tenemos tantas actividades que hacer que era como una tarea más sumarle a todo lo que yo estoy haciendo. Y entonces ahí fue donde empezó a llegar el agobio, la ansiedad, la desesperación, la incertidumbre, porque yo estaba convencida de que había sido la técnica, estas afirmaciones, declaraciones, todo esto que yo hacía en ese tiempo, todas esas técnicas que había aprendido, yo creía que mientras hacía eso, entonces los resultados se veían. Y en el momento que dejaba de hacerlo, mis resultados dejaban de estar. Y de hecho escuchaba también a otras personas que me habían enseñado también estas técnicas que decían lo mismo, ¿no? En el momento que dejas de hacer, vuelves a sentirte insegura, tus resultados se vuelven a caer. Y entonces era como, estaba muy dependiente de estas cosas que pasaba haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero ya llegado a un punto, ya empezó a ser súper difícil para mí de que todas las mañanas tenía que levantarme, sentarme, escribir y que hacer esto y que lo otro y que lo de allá. Y encima, en el momento en que lo hacía, me sentía súper pesada. Recuerdo que incluso había momentos en que ya pasaba una hora y todavía estaba allí, pero mientras lo hacía, ni siquiera lo disfrutaba, sentía más bien como una carga y empezaba a sentirme ansiosa y hasta que ya se pasaban las horas y después llegó un momento donde como ya venía con esta energía de, ay, no lo puedo hacer, habían días en que hacía, había días que no los hacía, entonces empezaba esta canción de, es que no estoy siendo disciplinada, es que no estoy siendo cumplida, es que cómo si yo no lo estoy haciendo, cómo puedo también esperar que lo hagan mis clientas. Entonces empezaba yo a latiguearme y decía, claro, es que no estoy teniendo los resultados,
mis resultados están empezando a fallar. ¿Por qué? Porque dejé de hacer. Entonces es la técnica lo que me estaba ayudando y como dejé de hacerlo, entonces he vuelto a caer. Y entonces, ¿qué sucedió en un momento determinado en que me di cuenta de que en realidad no era la técnica? Porque justamente por ese tiempo me pasé como mucho tiempo buscando, bueno, qué era lo que pasaba, porque cuando ya me di cuenta que también me estaba pasando a mí, decía, bueno, ¿por qué esto está sucediendo? Si antes de esto mismo me ha ayudado. Es más, hay un curso que yo hice hace mucho tiempo que se llama Tu vida en grande, donde comparto todas justamente las técnicas que yo aprendí en su momento y que me ayudaron a tener mis primeros resultados. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible, no? Hasta que justamente descubrí que dónde había estado el meollo del asunto y el error que yo había cometido. El error que yo había cometido era que había aprendido a darle una cura superficial a las cosas que me pasaban y no había ido a la raíz de lo que me estaba sucediendo. Y esto también le suele pasar a las clientas en sesiones cuando llegan a mis sesiones y muchas veces me dice, tuve un caso de una persona que me decía, Vicky, yo quiero ser feliz, quiero, su mayor objetivo era eso, quiero ser feliz, y me decía, y todos los días yo repito afirmaciones, pero no logro sentirme feliz por completo. ¿Y qué era lo que sucedía? ¿Cuál era el problema principal? Era que justamente no había ido a la base de lo que le pasaba. ¿Qué pasaba? Ella por las mañanas hacía sus afirmaciones, escribía, pero durante el día estaba con constantes pensamientos de mi mamá está sola, ya tiene 73 años, en cualquier momento se me va a ir, yo me voy a quedar sola, mi pareja es una persona que me es infiel, no sé qué hacer con él. Le pasaba que también decía ella, no me siento súper bien, he logrado ciertas cosas, pero me siento insegura, no me siento totalmente con la autoestima alta, siento que esto no es suficiente. Entonces, ¿de qué servía que por un lado hacía afirmaciones y por otro lado había toda una telaraña mental que ella tenía que no la permitía avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me gustaría contarte cuál es la diferencia entre técnica versus conocimiento, para que si tú al momento, hasta ahora, has usado quizás este tipo de herramientas, pero sientes que te está agobiando, sientes que no te está ayudando más y empiezas a sentirte mal, que también entiendas qué es lo que está sucediendo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? La diferencia entre técnica versus conocimiento es la siguiente. Imagínate con un niño que tú le vas a enseñar a sumar, ¿sí? Si tú a este niño le dices, a ver, mira, 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, 5 más 5 son 10 y grábatelo, ¿no? El niño, ¿qué va a hacer? Se va a grabar, pero en algún momento cuando necesita hacer otro tipo de sumas, no va a saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no le diste la base, porque el niño no aprendió cómo era que se hacían las sumas, cuál es el concepto, cuál es la metodología. Nada de eso, el niño no tiene conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en su conciencia, como no le enseñaste esa parte que es básica, simplemente se va a quedar en el aire y no va a saber cómo hacerlo. Y lo único que va a saber es, cuando me digan 1 más 1 es 2, cuando me digan 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre usar una técnica y tener un conocimiento, ¿sí? O también vamos al ejemplo de un médico que está estudiando para ser cirujano y de repente alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Ven y haz una cirugía de un rato al otro, ¿no? Entonces, ¿esta persona qué va a hacer? Va a decir, pero ¿cómo hago si ni siquiera sé? Y si el otro le dice, corta aquí, corta acá, el otro lo va a hacer, pero, o sea, no sabe lo que está haciendo. Entonces, eso es lo que sucede cuando usamos este tipo de estrategias, que no se enseñan con una súper buena intención, porque sí ayudan, pero ¿qué es lo que pasa? No conoces la base de todo, ¿sí? Entonces, es como, te fuiste a hacer la cirugía cortando esto, cortándolo de aquí, pero no sabes ni por qué lo estás haciendo. No conoces realmente la anatomía del ser humano, no conoces las bases de todo tu funcionamiento, ¿no? Entonces, como médico, ¿cómo vas a hacer ese trabajo? Necesitas tú tener un conocimiento previo de todo lo que está pasando en la anatomía del humano para poder decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, lo de aquí sí, lo de acá no, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que sucede cuando usamos ciertas técnicas y estrategias sin tener una base, un conocimiento. Ahora, ¿a qué me refiero con esta base y este conocimiento? De pronto te contaba de esta persona que me decía que por más que repetía afirmaciones, no se
tenían estos resultados específicos que ellas querían y que durante el día se pasaban justamente pensando en mi mamá está sola, mi relación de pareja no está súper bien, me siento mal con estas cosas que me están pasando. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona no tenía un conocimiento, y eso es lo que nos pasa a la mayoría, no tenía un conocimiento de cómo funciona tu parte psicológica, de cómo funciona tu mente, de cómo creas tu experiencia de vida. Entonces, mientras tú no tienes estos conocimientos, por más técnicas y estrategias que tú uses, no te van a ayudar en el largo plazo, sino va a ser una cura superficial, una cura momentánea, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a la raíz de lo que está pasando, como en el ejemplo de esta persona que te decía, cuando ella entendiese justamente cómo era que estaba creando todas estas ideas que estaba teniendo, cuáles eran esas ideas que estaban validando, cómo era que estaba creando su experiencia de vida, entonces ahí es donde le ayuda a poder reconectarse consigo misma y poder nuevamente conectar con su propio poder y su propia esencia. Y te pongo un ejemplo súper claro porque esto es algo que yo ya, o sea, realmente ya hace rato, honestamente, hace rato ya dejé de estar haciendo este tipo de estrategias, de repetir afirmaciones, declaraciones y todas estas cosas, porque, como te digo, o sea, no tiene no son duraderas en el largo plazo. Y solamente por ponerte un ejemplo, hace unos días, justamente estaba teniendo un momento de bajón, como nos pasa a todos los seres humanos, donde me sentía así como súper mal, decía, ay, digo, no sé, no tengo ganas de hacer nada, me sentía totalmente desmotivada, decía, no tengo ganas de esto, pero al mismo tiempo, o sea, tenía un montón de actividades que hacer y yo decía, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy así que no quiero ya hacer esto? Llegó un punto donde justamente decía, a ver, me senté y esto hice, es algo que te enseñé justamente en uno de los videos anteriores, en el de la semana pasada. Dije, a ver, voy a escribir qué es lo que me está pasando. Me voy a sentar conmigo misma y voy a sacar todo esto que me está pasando. Y empecé. Y cuando me di cuenta, justamente había dos bloqueos ahí, de los cuales no había sido consciente. Había dos situaciones que no estaba viéndolas y que las estaba viendo de otra manera y que era eso lo que me tenía bloqueada. Entonces, imagínate si yo me pongo a usar afirmaciones para poder salir de esa situación. Lo que pasa es que no voy a llegar a la raíz de lo que me estaba pasando. No me habría dado cuenta de cuál era el bloqueo en sí, de dónde estaba realmente el meollo del asunto para partir de allí y de ahí sí poder volver otra vez a sentirme entusiasmada, motivada. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? De que en estas herramientas son técnicas superficiales, mientras con las otras vas teniendo un conocimiento previo de ti misma, sabes realmente cómo ayudarte. No necesitas de estar dependiendo de esto. Y simplemente en momentos donde te sientas, como yo te había dicho, que me sentía así decaída, que no sabía qué me pasaba, de repente con solo escribir, pero ¿por qué también? Porque obviamente ya tengo este conocimiento, conozco sobre mí, mis emociones, mis pensamientos, mi funcionamiento psicológico, cómo creo mi experiencia de vida. Y yéndome a estas herramientas pequeñas, momentáneas, de repente, ¡boom!, otra vez regresé y en cuestión de segundos ya estaba otra vez como si nada había pasado, ¿no? Pero ya, o sea, antes usando estas herramientas me duraban, ¿qué será? Las técnicas de afirmaciones, declaraciones y todo esto me duraba días, pero así, días donde me sentía súper mal. Ahorita es simplemente inmediato, es inmediato. Entonces, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque justamente dentro de las sesiones de coaching donde trabajamos, una de las cosas que mayormente hacemos es ayudarte a que tú encuentres la raíz de lo que te está pasando, a que encuentres cuáles son esas ideas que tú estás validando, desde las cuales estás moviéndote en el mundo, para que puedas justamente, a través de qué, de ejercicios súper sencillos, de explicaciones, tú puedas entender sobre ti, cómo es tu funcionamiento psicológico, tus pensamientos, tus emociones, para que eso te ayude a conectar con tu propio poder, con tu propia esencia y puedas justamente desbloquearte y avanzar. Y eso es lo que hacemos en mi programa Eleva tu Seguridad, del cual justamente ya desde la semana pasada te venía hablando y que ahora está nuevamente abierto con un descuento, así mismo ya no es el mismo de la semana anterior, pero todavía tienes un ahorro súper especial. Aquí es donde nosotras trabajamos la raíz de lo que te pasa, ¿no? Este programa cuenta de 12 sesiones de coaching. Después de cada sesión, lo que hacemos es que te mando un formulario de seguimiento para ver cómo tú vas avanzando, cómo vas progresando.
y después de la 12ª semana, pues ya habrás ganado tú justamente elevar tu seguridad, sentirte más enfocada, tranquila, y porque muchas personas justamente lo que me cuentan es, me dicen, Vicky, cualquier cosa que me pasa, estoy emprendiendo, pero cualquier cosa que sucede a mi alrededor me desenfoca y me dejo llevar y termino haciendo lo que otras personas quieren. Entonces mi intención es aquí que te des cuenta de cuáles son justamente esas cosas que te están desenfocando para que tú puedas mantenerte. Y con este programa, lo que te entrego son herramientas mentales y emocionales que te ayudan a elevar tu seguridad, recuperar tu poder personal para mantenerte enfocada en las cosas que tú quieres de una manera más sencilla, sin necesidad de estas técnicas invasivas. Y bueno, pues esto es todo lo que quería compartir contigo el día de hoy. Si te interesa conocer más sobre este curso, sobre este programa, que consta de 12 sesiones, como te decía, y todos los detalles de la garantía, los bonos, y bueno, ahorita te cuento un poco más de la garantía, porque hay muchas personas que tienen como esa inseguridad de ¿será esto para mí? ¿Será que sí? Entonces, si a lo mejor tú quieres justamente recibir coaching que te ayude con todo esto, pero estás dudando de si no es para ti, tengo una garantía donde, ¿qué es lo que pasa? Tú, después de la primera sesión, tú ves que no es quizás lo que esperabas, no es lo que tú estás buscando, simplemente tú me escribes y yo te devuelvo completamente tu dinero. ¿Por qué? Porque yo quiero que realmente tú trabajes conmigo si realmente estás interesada en trabajar en ti y que sientas que esto es para ti. Entonces, si sientes que no, pues no pasa nada y simplemente se devuelve. Entonces, quiero que sepas que esa garantía tú tienes para que tú vayas con toda seguridad. Y bueno, si quieres conocer más detalles, como te decía, todos los bonos, la duración, todo lo que contiene, en la página si estás en mi Instagram, puedes ir al enlace que está en mi perfil. Ahí tú vas a dar clic y busca el programa Eleva tu Seguridad. Y ahí únete. Y si es que estás en Facebook o en YouTube, te voy a dejar el enlace en la caja de la descripción para que tú puedas justamente ver todos los detalles de este programa. O si no, escríbeme un mensaje por DM y bueno, te cuento más sobre esto. Eso es todo lo que quería compartir contigo el día de hoy. Espero verte muy pronto y nos vemos en el próximo video. Y bueno, antes de irme, me gustaría que me cuentes si esto te fue útil, si te ha pasado, si has tenido tú también este tipo de experiencias. Me gustaría saber más sobre ti y sobre todo qué preguntas tienes que te gustaría que responda. Bueno, esto es todo por ahora. Cuídate y te mando un fuerte abrazo.